Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Muy buenas tardes, gracias por seguir en la señal de Radio Educación. Me da mucho gusto saludarlos, soy Ivette Mota y les doy la bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el INER. Los invito a que nos acompañen la siguiente hora para conocer un nuevo episodio de la historia de México que ha construido nuestro presente. Y bueno, para ello saludo con mucho gusto, como cada semana, al historiador Felipe Ávila, con quien comparto los micrófonos de este programa. Bienvenido, Felipe, buenas tardes. Hola, Ivette, buenas tardes. Un gusto saludarte como cada semana compartiéndonos tu conocimiento acerca de la historia y los protagonistas de la historia de nuestro México. Hoy vamos a conversar acerca de una mujer ilustre y extraordinaria, quien destacó por su carácter rebelde y colaborativo dentro del movimiento insurgente iniciado el 16 de septiembre de 1810. Me refiero a Leona Vicario, a quien recordamos hoy por cumplirse 178 años de su muerte. Esta ocurrió un 21 de agosto de 1842. Para ello nos acompaña por segunda ocasión la maestra Noemí Juárez Pérez. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Ivette. Buenas tardes. Saludo a todo el público Radio Escucha. Saludo también al doctor Felipe Ávila. Gracias, Noemí. Para conocer más acerca de quién es la maestra Noemí, conocer acerca de nuestra invitada y sus líneas de trabajo e investigación, los invito a escuchar la siguiente cápsula que preparamos con su semblanza. Angélica Noemí Juárez Pérez es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de México, maestra en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, con instancia académica en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue docente de Historia en Educación Básica, asesora curricular y pedagógica de libros de textos gratuitos, adscrita actualmente al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sus líneas de investigación son la participación de las mujeres en las revoluciones sociales y el género como categoría de análisis en la enseñanza de la historia. Esto es Historia Viva y vamos a conocer hoy en este programa quién fue Leona Vicario. ¿Por qué el gobierno de México nombró este 2020 como el año de la Madre Benemérita de la Patria? Justamente a principios de año, en los primeros meses de este 2020, Noemí nos acompañó para platicar de una exposición que se dedicó a esta gran mujer en las rejas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Quien tuvo oportunidad de verla, disfrutó de parte de la vida gráficamente de esta excepcional mujer, que nació el 13 de abril de 1789, un año de gran importancia. Felipe, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla la vida de la llamada mujer fuerte de la independencia? Pues sí, con mucho gusto, Ivette. Saludo a Noemí Juárez, que nos acompaña otra vez en este programa. Quiero recordarles a nuestro amable auditorio que este año ha sido nombrado por el Gobierno de la República el año de Leona Vicario, Benemérita de la Patria. Este programa que le estamos dedicando hoy viene a colación porque se cumplen los 178 años de su fallecimiento. Y bueno, como señalabas, Ivette, Leona Vicario nació en el emblemático año de 1789, el año de la Revolución Francesa, la primera gran revolución del mundo occidental, que comenzó a cambiar, que precipitó una serie de transformaciones, primero en Francia, pero después en el resto de Europa, y muy pocos años después hacia el resto, al menos, del mundo occidental, Ivette. Creo que es muy importante señalar que el año de 1789, en que nació Leona Vicario, es un año trascendental, es un parteaguas en la historia de Francia, en la historia de Europa y en la historia del mundo. La Revolución Francesa fue la culminación, Ivette, de un proceso de cambio y de transformación que venía desarrollándose desde muchos años atrás,
es como la cúspide de una transformación cultural, científica, política, social, económica y cultural que había ido teniendo lugar en los países de Europa Occidental desde muchas décadas atrás. Creo que no es posible entender la transformación que significó la Revolución Francesa sin hablar de lo que significaron las doctrinas filosóficas y políticas de la Ilustración, lo que se conoce como el Iluminismo, esta transformación cultural y científica que busca trastocar los cimientos de la sociedad tradicional basada en la fe, en la creencia y en la religión, y que comienza a sustituirlas por la razón, por la ciencia, por el empirismo, por lo que puede ser verificado en la práctica, en los laboratorios, en las fábricas. Es una transformación de enorme trascendencia, Ivette, porque es la sustitución de un orden social, político, económico y cultural que había prevalecido por siglos en la Europa medieval, y es el comienzo de la era de la razón, de la era de la ciencia, de la era de la producción, de la era de los descubrimientos científicos, de los avances tecnológicos, y esto tiene lugar también en la esfera de las ideas, Ivette. Es al mismo tiempo que una transformación económica y la sustitución de un viejo modo de producción por otro nuevo, que es justamente lo que se conoce como el capitalismo y la revolución industrial, pero en el terreno de las ideas es la sustitución de un pensamiento basado en la tradición, en la fe, en la religión, en la costumbre, y su sustitución por un modelo nuevo basado en la libertad. Es quizá la más importante propuesta de estos filósofos europeos, de estos pensadores políticos, que la sociedad no puede estar organizada con base en la tradición y en el orden divino, sino que tiene que ser una organización racional, una organización de la expresión popular. Comienzan unas nociones que se vuelven paradigmáticas, en donde la ley divina y la costumbre son sustituidas por el imperio de la ley, por el imperio de la libertad y por el imperio de la justicia. Estos años, finales del siglo XVIII, son los años en donde se desarrolla una crítica muy fuerte en contra del absolutismo, de estos sistemas monárquicos en donde el poder estaba concentrado en unas cuantas manos, y empiezan las propuestas de los enciclopedistas franceses de sustituir el absolutismo primero por monarquías constitucionales y después por gobiernos representativos, por gobiernos republicanos, por gobiernos en donde los ciudadanos, que son iguales ante la ley por nacimiento y no por riqueza ni por sangre, elijan de manera libre a sus representantes. Y hay la propuesta que comienza a aplicarse en algunos países europeos, en donde las monarquías absolutas se vuelven monarquías constitucionales y donde comienzan a tener un papel cada vez más importante los otros poderes, no nada más el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo y el poder judicial. Hay una propuesta de que el gobierno tiene que ser republicano en donde sea posible, y si no, por lo menos una monarquía constitucional, y donde exista una división de poderes en donde los tres poderes se contrapesen unos a otros y en donde se pueda expresar de manera libre la voluntad ciudadana al elegir a sus representantes. Y en términos económicos, Ivette, es la etapa en donde comienza a imponerse como nuevo paradigma económico y comercial el liberalismo.
el que no haya restricciones para la producción, para el comercio, para la compra-venta de mercancías, y es el despegue de la revolución industrial a nivel planetario. Creo que estas son las ideas, esta es la época, este es el gran episodio civilizatorio que tiene lugar a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Europa occidental y después en buena parte del mundo. Y es este el contexto en el que nace Leona Vicario. Leona Vicario, así es. En este escenario, Noemí, ¿qué nos puedes platicar de la primera etapa de su vida de Leona Vicario, desde su nacimiento hasta la etapa en la que mueren sus padres, que fue un momento pues importante? Claro que sí, como menciona el doctor Ávila, 1789, un año completamente convulso a la escala global y pues también dentro del territorio que en ese momento era la Nueva España. Leona Vicario va a ser hija única. Ella nace en el segundo matrimonio de su padre, Gaspar Vicario. Él era procedente de Castilla la Vieja, como muchos llega a Nueva España buscando hacer riqueza y contrae unas primeras nupcias, de las cuales va a tener dos hijas, Brígida y María Luisa. Estas dos medias hermanas de Leona se van a dedicar lo que en este momento era el canon de lo que se esperaba de una mujer, van a cumplir con ese deber ser. Una de ellas ingresa a la Orden de las Carmelitas Descalzas y se va hacia Valladolid, España, y María Luisa se va a casar, contrae matrimonio aquí en la Nueva España. Gaspar va a contraer nupcias con Camila Fernández de San Salvador, una mujer avecinada en la ciudad de Toluca, y de ese matrimonio van a ser Leona Vicario esa primavera de 1789, el 10 de abril. Su infancia transcurre con la comodidad de una niña que tiene los recursos económicos, los recursos sociales, la educación, una educación particular. Recordemos que en ese momento, en el caso de las mujeres, tan solo existía la posibilidad de las escuelas de la amiga, que era donde se enseñaban estas primeras letras, el catecismo del padre Ripalda, pero después cada una ingresaba ya a sus hogares. Estamos hablando de pequeñas mujeres, de grupos muy selectos que podían recibir una educación más allá de lo que ofrecía el catecismo del padre Ripalda. Y uno de estos va a ser el caso de Leona. ¿Y cómo podemos observar eso? A través de la biblioteca que ella poseía. Podemos deducir que hablaba francés por el contenido de los materiales, tenía libros de principios de ciencia, científicos, pintaba, recibía clases particulares, es decir, tuvo una educación esmerada tanto en los cánones de la época, de ser una señorita de la clase alta o de la clase social privilegiada de Ciudad de México, pero también va a quedar con una educación fuera de estos parámetros, a sus padres interesarse también porque recibiera otra educación. Primero fallece Gaspar Vicario y en el año de 1808 muere su madre y dejándola huérfana a la edad de 18 años bajo la tutela del hermano materno, su tío Pomposo de San Salvador. En este momento ya, digamos, la educación que le dio, lo que aprendió también de su tío, fue un personaje importante en la vida de Leona Vicario. Ya iniciando, Felipe, la época, los años de la Guerra de Independencia, en esos momentos se despertó el interés de muchos hombres y mujeres criollos, quienes apoyaron incondicionalmente a los insurgentes. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio esta solidaridad? ¿Quiénes fueron los Guadalupes? Sí, Bete, para contestar a tu pregunta me gustaría comenzar un poquito antes con el inicio de la Guerra de Independencia, que tiene lugar en 1810, en un momento particularmente complicado, porque la Revolución Francesa, cuando triunfa, se expande por buena parte de Europa, y una de las regiones a las que llega es a la península ibérica. En 1808 hay una invasión del ejército de Napoleón Bonaparte, quien conquista la península ibérica, depone
al monarca español, quien había abdicado en favor de su hijo Fernando VII. Carlos IV abdica en favor de Fernando VII. Napoleón los quita a los dos, llega a una negociación con ellos a cambio de privilegios y prerrogativas, abandonan la corona española y Napoleón se le entrega a su hermano José Bonaparte. José Bonaparte gobierna el territorio español y esta invasión del ejército francés provoca la resistencia del pueblo español, que se insurrecciona el 2 de mayo de 1808, y a partir de entonces comienza una etapa de resistencia en donde buena parte de la sociedad española conquistada se rebela y combate contra los invasores franceses, y esta invasión y esta abdicación de los reyes españoles tiene profundas repercusiones en todas las colonias iberoamericanas y particularmente en la Nueva España, que hay que señalar era la colonia más desarrollada en términos económicos, era como la joya de la corona, de la monarquía española. La riqueza que producía la Nueva España era aproximadamente las 2/3 partes de toda la riqueza que generaban el resto de las colonias iberoamericanas. Y a lo largo de los casi 3 siglos de dominación española en la Nueva España, se había desarrollado una economía completamente subordinada a los intereses de la metrópoli, en donde el monarca español había impuesto una serie de restricciones a la economía y al comercio novohispano, prohibiendo muchas de las industrias y de las actividades que consideraba que podían perjudicar a los empresarios y a los comerciantes españoles. Y se había desarrollado una sociedad altamente estratificada, Ivette, en donde era una especie de pirámide social en cuya cúspide muy pequeña estaban unas cuantas familias de origen español, que eran quienes detentaban los principales cargos en la iglesia, en el ejército y en el gobierno. Y debajo de esta etapa más alta, de este escalón más elevado, estaba otro escalón un poco más amplio en donde lo ocupaban los criollos, es decir, los españoles que habían nacido en América y que por no haber nacido en España estaban relegados a los segundos niveles del gobierno, de la administración pública, de la milicia y del clero. Y sin embargo, algunos de estos criollos eran muy ricos, eran los que se habían dedicado a la minería y al comercio, que controlaban los gremios mineros y mercantiles, que eran los más poderosos en términos económicos en toda la Nueva España, pero que no podían tener acceso a los puestos más altos, políticos, militares y eclesiásticos. Y después había una enorme masa social, Ivette, compuesta por los indígenas, que eran más del 60% de la población novohispana, y todas las mezclas raciales que habían surgido del intercambio sexual entre los españoles con los indígenas y con los negros que habían sido traídos como esclavos desde África, y que se habían, estas 3 etnias se habían mezclado racialmente y habían dado origen a lo que se conocía como castas, que eran mulatos, zambos, en fin, una enorme variedad de mezclas raciales que estaban en los estratos más bajos de la pirámide social. De manera que esta sociedad era una sociedad muy compleja, con muchas contradicciones, con un enorme descontento, porque la mayoría de la sociedad novohispana, y esto incluía a muchos criollos, no estaban conformes con el orden social y político prevaleciente, y cada uno por sus distintos motivos. Los criollos porque querían tener más libertades, más autonomía, mayor representación.
los indígenas porque querían tener mejores condiciones de vida, querían dejar de pagar tributo, los negros porque querían ser libres y dejar de ser esclavos, tener mejores condiciones de vida, al igual que todas las castas. Entonces, había una serie de descontentos acumulados, de odios, de reclamos, de demandas que no podían ser satisfechas. Y todo esto estalló en 1808, Ivette, cuando llegan las noticias a la Nueva España de que los franceses se han apoderado de España, que han derrocado al monarca español y que han impuesto como rey al hermano de Napoleón Bonaparte. En esos momentos, esa situación coyuntural hace que algunos criollos, y particularmente que eran parte del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y sobre todo representados por Primo de Verdad y por Francisco Azcárate, propongan que ante la desaparición del monarca español era necesario convocar a un congreso en donde la soberanía tenía que ser asumida por la nación, que no había autoridad legal, y ante ese vacío de poder que no tenía que reconocer a los invasores franceses, la nación tenía que asumir la soberanía, y que esto tenía que hacerse a través de convocar a un congreso en donde estuvieran representados los ayuntamientos, que era como la instancia de gobierno básica, la célula de representación política más importante y representativa, y querían que esto se hiciera así. Entonces, hay una propuesta que surge en el Ayuntamiento de la Ciudad de México de convocar a esta junta de ayuntamientos para que tomen sus manos el poder en lo que se restablece la monarquía española. Y bueno, esta iniciativa criolla tiene el rechazo de los españoles ibéricos. Hay un golpe militar, un golpe de Estado que encabeza a uno de los comerciantes más ricos de la Nueva España, el español Gabriel Yermo, que derroca al virrey, que encarcela y asesina a varios de los representantes del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que establece un gobierno de facto, y esto lo hacen los españoles privilegiados, pues para no perder esa situación excepcional de riqueza y de privilegios y de canonjías que tenían. Esto provoca que haya varias conspiraciones de criollos que tratan de componer esta situación, que no están de acuerdo con el golpe militar y que tratan de llevar a cabo los primeros intentos de independencia. Y quizá la más conocida de estas juntas conspirativas es la que tiene lugar en la ciudad de Querétaro, en donde se reúnen por esas semanas el corregidor Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz, junto con los capitanes del ejército que son criollos, Ignacio Allende y Juan Aldama, y en donde invitan a un personaje absolutamente excepcional, Ivette, que es el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Y bueno, todos sabemos que esta conspiración es descubierta, que tratan de apresar a sus miembros y que al ser descubiertos, Miguel Hidalgo toma la iniciativa de iniciar la rebelión y que lo hace en la mañana del 16 de septiembre de 1810 en la parroquia de Dolores, en donde él era cura. Y bueno, este es el inicio de una gran revolución popular que trastoca el orden virreinal existente y que es un parteaguas y es el origen de lo que hoy es la nación mexicana, Ivette. Y Leona Vicario, a sus apenas 21 años, completamente sensible, letrada y también empática a este movimiento independentista, pues fue que se une a esta lucha.
Vamos a hacer una breve pausa. Les dejamos con esta cápsula que preparamos dedicada a Leona Vicario para conocer más acerca de su vida y obra de esta gran mujer. Y regresamos en un momento más a Historia Viva, la voz del pueblo de México. El 21 de agosto de 1842, a los 53 años de edad, Leona Vicario falleció en la tranquilidad de su hogar. Sus exequias fueron encabezadas por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna. La heroína insurgente había nacido en la cálida primavera el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Su padre fue don Gaspar Martín Vicario, un español que cruzó el mar a la Nueva España con el sueño de hacer riqueza, y su madre, doña Camila Fernández de San Salvador y Montiel, quien era novohispana y su segunda esposa. Bautizada con los nombres de María de la Soledad Leona Camila, desde niña solo la llamaron Leona, por su carácter aventurero y su ser independiente. En su infancia, a Leona le gustaba observar insectos, correr y pintar, pero lo que más disfrutaba era leer. Leyó textos religiosos como el Catecismo del Padre Ripalda e historias como Las aventuras de Telémaco, obra del escritor francés Fenelón. Su padre le enseñó francés, un poco de latín, algo de ciencia, filosofía y literatura, aunque también aprendió los movimientos agraciados y a veces aburridos de las mujeres ricas de la corte. Leona quedó huérfana cuando tenía 18 años en el inicio de un nuevo siglo y heredó la fortuna de la familia. Su tío materno, Agustín Pomposo, quien era abogado, le abrió las puertas de su casa y le ayudó a administrar su herencia. Poco tiempo después llegó, procedente de la ciudad de Mérida, Yucatán, Andrés Quintana Roo, quien se convertiría en su compañero y esposo invaluable. Tras estallar la independencia, un grupo de hombres y mujeres de diversas procedencias se organizaron para apoyar a los insurgentes y Leona con Andrés se incorporaron al grupo clandestino llamado Los Guadalupes. Ese grupo, de diversas maneras, contribuyó a la causa con armamento, recursos y difusión por medios impresos. Leona colaboró con tinta, papel y con la imprenta para algunos periódicos como El Ilustrador Americano o el Semanario Patriótico Americano, que difundían que la libertad era justa y la participación de las mujeres necesaria. De la misma manera, en el resto de la Nueva España había cientos de mujeres que se encargaban de convencer a soldados realistas de pasarse con los insurgentes. Pagaban con su dinero y joyas la fabricación de rifles, cañones y balas. Entre ellas estuvieron Gertrudis Bocanegra, Mariana Rodríguez o Carmen Camacho. Suministraban papel y tinta para los periódicos, enviaban alimentos y ropa o ayudaban a las familias de los insurgentes muertos o encarcelados. En 1813, a los 24 años, Leona sufrió un giro repentino y violento, pues en el pueblo de Tlanepantla fue aprehendido su mensajero Mariano Salazar con algunas cartas que acababa de enviar a los insurgentes y tuvo que escapar al ser perseguida por las tropas realistas. Fue hasta 1827 que el Congreso del Estado, llamado entonces Coahuila y Texas, decretó que la ciudad de Saltillo llevara el nombre de Ciudad de Leona Vicario.
Esto es Historia Viva, la voz del pueblo de México, hoy conversando acerca de una mujer excepcional, Leona Vicario, quien a su corta edad se unió a la lucha insurgente. La maestra Noemí nos está platicando acerca de esta mujer y cómo fue su desarrollo ya en su vida adulta, cómo pues se acercó, cuál fue el interés por la lucha insurgencia. Noemí. Muchas gracias, Ivette. En efecto, 1808, otro año de ruptura, que también le tocará vivir a Leona de manera personal. Habíamos quedado que en ese año, a la edad de 18 años, queda huérfana y queda bajo la tutela de su tío Agustín Pomposo. Sabemos que Leona vivía en la calle del Ángel, que sería ahorita lo que conocemos como Isabel la Católica, dentro del centro histórico, pero no podemos conocer cuál fue exactamente la casa. Cuando ella queda huérfana, va a rentar una casa que quedará conjunta con la de su tío Agustín Pomposo en lo que fue la calle de Don Juan Manuel número 19, lo que sería ahorita la calle de República de Uruguay en el centro histórico. También hay algunas discusiones para poder identificar cuál fue esta casa en la calle de Don Juan Manuel número 19. Pese a que queda bajo esta tutela, ella va a mantener cierta independencia. Su tío se va a mudar con su familia, pero ella va a vivir de manera independiente solamente con las personas que van a trabajar para ella, como son sus damas de compañía, el ama de llaves de casa, pero van a mantener una relación conjunta, aunque con una cierta libertad. Y yo creo que aquí es un punto fundamental. Imagínense nada más tener 18 años y tener tu vida completamente resuelta, porque como habíamos hablado, en su infancia es hija única y va a heredar todos los bienes de Gaspar Vicario, que era un comerciante que había venido a hacer fortuna. Entonces, tienes 18 años, estás huérfana, pero prácticamente con la vida resuelta. Tienes una fortuna heredada y ya no tendrías prácticamente de qué preocuparte. Ya podrías tú mantenerte ajena de todo lo que está pasando en ese convulso año, pero no es así. Ella decide incluso pues empezar a tener estas participaciones hacia la insurgencia. En 1809 llega Andrés Quintana Roo, quien viene con la finalidad de hacer carrera como abogado y empieza a trabajar con Agustín Pomposo de San Salvador, el tío de Leona, que además es muy importante mencionar, era un realista consagrado, ¿no? Lo que nosotros ahorita diríamos de hueso colorado, prácticamente era un defensor de los realistas. Entonces, pues ella bajo la tutela, todavía más discreta, por las ideas políticas de su tío. Andrés y Agustín van a empezar a chocar y es lo que va a determinar que Andrés se vaya. Pero previo a esto, les prohíbe contraer matrimonio, aunque ella va a quedarse en Ciudad de México. ¿Cómo va a empezar a participar en estos primeros años de insurgencia? Sabemos que desde 1811, muy temprano en el levantamiento, empieza a formar parte de la sociedad secreta de los Guadalupes. ¿Qué hacía ella? Aprovechando su posición social y económica, lograba involucrarse en aquellas tertulias, reuniones que se daban en la sociedad alta, privilegiada de la Ciudad de México, y lograba obtener información y se iba a transmitir estos mensajes en un código que ella misma diseña para las tropas insurgentes. Entonces, su labor estos primeros años va a ser primero de espía y de correo. Escucho, sé cuáles son los planes, después transformo esa información en un código diseñado y lo mando a las tropas insurgentes. Esa era la manera en que ella se trabajaba en estos círculos muy privilegiados, pero mantenía al tanto a los insurgentes. También aprovechando su posición económica, otorgaba recursos, ya sea la platería, para hacer armamento, telas, tés, alimentos. Son, digamos, las primeras o las principales actividades en esta primera etapa de Leona insurgente. Felipe, en la Guerra de Independencia hubo varias etapas de lucha. Los primeros combatientes pues fueron cruciales para el cambio de nuestra nación, pero ¿cómo prosiguió la lucha insurgente después de la captura y muerte de justamente estos primeros insurgentes? Sí, Beth, es muy importante que nuestro amable auditorio conozca que el llamado de Hidalgo a la insurrección precipita una gran revolución social que es única porque
los procesos de independencia que tienen lugar en las otras colonias americanas son muy distintas a lo que ocurre en Nueva España. En la Nueva España, el llamado de Hidalgo origina que lo sigan miles de indígenas, de afrodescendientes, de castas, muchísimos mestizos y también muchos criollos, y esto da lugar a una enorme convulsión social, porque en unos cuantos días el modesto cura de Dolores logra dirigir a un ejército que llega a tener en unas cuantas semanas más de 100,000 combatientes. Es algo totalmente inédito, inesperado, y sin embargo es un ejército popular que ve en Hidalgo no solamente a su guía, sino a su salvador. Es un ejército que muy pronto comienza a desarrollar una enorme violencia en contra de las élites, en contra de los españoles ibéricos, que toma en sus manos el hacerse justicia por ellos mismos y tratar de restablecer un orden que esté de acuerdo con lo que ellos consideran que son sus derechos como seres humanos. Es un movimiento igualitario, libertario, justiciero, que muy pronto desborda solamente el ámbito político, que ya no se contenta solamente con establecer la independencia de México, sino que trata de construir un nuevo orden social. Desde los primeros decretos de Miguel Hidalgo en Valladolid y después en Guadalajara, en octubre, noviembre y diciembre de 1811, decreta la abolición de la esclavitud, la abolición del tributo, la abolición de los diezmos, el que las tierras de comunidad solo pueden ser trabajadas por las comunidades indígenas y no por ninguna otra persona. Y estas medidas, Ivette, lo que traslucen es un intento libertario, justiciero e igualitario. Es una gran revolución social. Una gran revolución social que en unas cuantas semanas se apodera de buena parte del centro de México, que llega hasta Coajimalpa, en los límites norponiente de la Ciudad de México, y que sin embargo, por decisión de Hidalgo, se frena y en lugar de tomar la Ciudad de México, se regresa hacia el Bajío comienza entonces el declive de esta primera etapa de la insurrección. Está a punto de tomar el poder, a punto de hacerse dueño de la capital de la Nueva España y decide Miguel Hidalgo que no tiene el armamento suficiente, la organización necesaria, la disciplina, que su ejército es un ejército muy numeroso, sí, pero pobremente armado, compuesto por indígenas, por campesinos que están en el ejército con una lanza, con flechas, con hondas y piedras, con palos y con muy pocas armas de fuego y muy pocos caballos, y que es muy difícil moverse con un ejército tan grande, tan desorganizado y sobre todo tan mal armado, tan mal avituallado. Y bueno, esto lo aprovechan sus enemigos realistas para comenzar a infligirle las primeras derrotas. Esta primera etapa de la insurrección, que es de un inicio espectacular, que en unos cuantos meses se apodera de la mayor parte del centro de la Nueva España, es derrotada, comienza a ser derrotada en enero de 1811. Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez
son apresados, son enjuiciados y son ejecutados. Hidalgo muere el 30 de julio de 1811 en la ciudad de Chihuahua, a donde había sido conducido después de su juicio. Y con esto termina la primera etapa de la insurgencia, con la muerte de la primera generación que inició la Revolución de Independencia, Ivette. Pero comienza una segunda etapa que es muy importante, quizá la más importante por sus triunfos militares y por sus logros políticos, que es la que encabeza el también cura José María Morelos y Pavón, Ivette. En esta lucha de independencia, pues también las mujeres fueron bastón y apoyo de los insurgentes, así como el personaje de quien hoy dedicamos el programa, Leona Vicario. En 1813 dio un giro por completo la vida de Leona Vicario. ¿Cómo transcurrió esta etapa, Noemí? Y ya, digamos, hacia la parte final de nuestro programa, nos gustaría que fuéramos hacia la conclusión de cuál es el legado que nos deja Leona Vicario. Y bueno, por supuesto, el tema va a seguir y vamos a seguir hablando de ella y de otras mujeres también, personajes importantes en nuestra historia de México. Claro que sí, Beth, como menciona el doctor Ávila, termina esta primera etapa con el fusilamiento de Miguel Hidalgo en 1811. Cabe mencionar que ella no tenía una relación directa con esta con los líderes de esta primera etapa. Va a ser hasta la segunda, con que empieza a interactuar con López de Rayón y con José María Morelos y Pavón. Sus primeras intervenciones van a ser mensajes a las tropas, pero ya en esta segunda etapa va a ser un trato directo con ellos, tan cercano, por ejemplo, al caso de Morelos, de López Rayón, que como veremos más adelante, Rayón es el padrino de su primogénita Genoveva. Ella se mantiene en Ciudad de México, sigue mandando mensajes a las tropas hacia Estado de México, Tlalpujagua, sigue en contacto con estos líderes, pero en el año de 1813 van a ser interceptados estos mensajes cifrados que ella mandaba. Se dirigían hacia la zona de Tlalnepantla a través de un arriero que es capturado, interrogado y delata a la joven. En esta delación, ella se entera antes de llegar a su casa. ¿Por qué? Porque recordemos que formaba parte de este grupo de los Guadalupes, que era un grupo secreto de comunicación, ya no solamente de información a las tropas, sino entre ellos mismos, sobre posibles delaciones, los que ya se habían sometido al indulto. Entonces entre ellos mismos se comunicaban por quién iban a capturar ahora. Es como Leona, de hecho ella lo relata en su interrogatorio, caminando por la Alameda de Centro Histórico actualmente, pues una mujer se le acerca y le dice que Mariano Salazar ha sido aprehendido. Inmediatamente ella sabe que debe de escapar y se dirige a lo que es la zona de San Juanico y Huixquilucan, tratando de incorporarse a las tropas insurgentes. Solo que no puede continuar el viaje, su familia la localiza y la regresan a Ciudad de México, y es cuando va a ingresar al Colegio de Belém en esta primera captura. Yo dejaría aquí esta parte emocionante de la primera captura de Leona Vicario, cómo ingresa al colegio, donde en un segundo momento va a dar muestras de carácter al no delatar a ninguno de sus colaboradores insurgentes. Y para cerrar este programa, yo hablaría primero de dos momentos. 1808, como lo mencionaba anteriormente, tienes la posibilidad de hacer que no ves, porque tú tienes todas las posibilidades y comodidades, pero ella ya no solamente piensa en lo que puede involucrarse ella, sino también en los demás. A pesar de que ella no se beneficiaría de la insurgencia, dado como estos miles de personas que se adhieren a Miguel Hidalgo, pero aún así decide actuar. Yo creo que eso sería pues uno de los rasgos característicos de estas mujeres, que no solamente fue Leona, hablemos de Mariana Rodríguez de Lazarín, también en Ciudad de México, que pese a tenerlo todo, también deciden hacer algo por cambiar para los demás.
Así es, hay varias mujeres importantes que hay que considerar en nuestra historia, en esta y en muchas otras épocas. Así que, Noemí, también quedas invitada para acompañarnos en un siguiente programa próximamente y seguir retomando la vida de Leona Vicario. Como les mencionamos, bueno, estamos recordando la fecha de su fallecimiento, pero cualquier otro programa justo es el escenario perfecto para poder platicar de esta gran mujer que tuvo una vida realmente de película. Felipe, pues nos despedimos el día de hoy. Así es, Ivette. Qué gusto compartir los micrófonos contigo y con nuestro auditorio y con Noemí también. Muchas gracias, Felipe, gracias, Noemí, y gracias a todas las personas que nos escucharon hoy aquí en Historia Viva. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, como Historia Viva MX, y también aquí en la señal, por supuesto, de Radio Educación, para que sigan cada semana nuestros programas, los siguientes y los anteriores, para que todos, bueno, conozcamos la historia de nuestro México. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en un programa más de Historia Viva, la voz del pueblo de México. Participamos en este programa en las voces Aide Hunda, José Ángel Domínguez, Laura Viadas y Marcela Villa. Investigación, Salvador Castro. Guión, Claudia Segura. Musicalización, Oscar Guerra. Asistencia de producción, Alma Lilia Martínez. Conducción, Felipe Ávila e Ivette Mota. Producción, Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.